Buenas noches, comunidad. ¿Cómo están? Hoy nuestra noche será en Guadalupe, Nuevo León. Pónganse sus mejores audífonos que vamos a comenzar ahora. No olviden dejar en los comentarios desde dónde nos están viendo y dejar su like. Vamos con la primera historia. Estaba en la peor etapa de mi vida cuando decidí hacer esa tontería. Mi novia de 3 años me había engañado con mi mejor amigo, y peor aún, toda la gente del pueblo se enteró. Era un pueblo chico en Nuevo León, ya sabes cómo es, todos se conocen. No podía salir a la calle sin sentir las miradas, los chismes. La humillación era tanta que no dormía bien desde hacía semanas. Mi mamá trataba de consolarme, pero yo solo pensaba en venganza. Fue cuando mi primo me platicó de una señora en Guadalupe que hacía trabajos. Nunca había creído en esas cosas, pero estaba tan desesperado que me aventé a cualquier cosa. Agarré el carro un viernes en la noche y me fui para allá, con el corazón lleno de coraje y la cabeza llena de planes de venganza. La señora vivía en una casa sencilla en el centro de Guadalupe, pero tenía un patio grande atrás. Me recibió como si ya me estuviera esperando, lo que en ese momento me pareció raro, pero no le hice mucho caso. Era una señora de unos 60 años, pelo canoso recogido en un chongo, vestida de negro. Me llevó hasta el patio donde tenía un altar improvisado con veladoras rojas y negras. Me explicó que iba a hacer un trabajo de retorno, para que mi ex regresara arrastrándose y mi ex amigo perdiera todo lo que tenía. Me pidió mi nombre completo, el nombre de los dos, unas fotos que tenía en el celular. Dijo que el ritual tenía que hacerse a las 12 de la noche en punto, en un panteón abandonado que ella conocía. Me dio una dirección y me dijo que llevara copal, una veladora negra y un objeto personal mío. El panteón quedaba en un camino de terracería, como a 20 minutos en carro de su casa. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, con una bolsa llena de cosas que no pude identificar bien. El lugar daba miedo de verdad, lleno de tumbas viejas y quebradas, hierba alta creciendo por todos lados. Prendió las veladoras, quemó el copal y empezó a decir palabras que no entendía. Me pidió que repitiera unas frases en español, cosas sobre querer que ellos sufrieran como yo estaba sufriendo. A la mitad del ritual, agarró un cuchillo chiquito y me pidió que me cortara la palma de la mano, que dejara caer la sangre en un plato de barro. Estaba tan nervioso que ni sentí dolor. Mezcló mi sangre con unas hierbas y echó todo en una fogata chiquita que había hecho. El olor era horrible, dulce y metálico al mismo tiempo. Cuando terminó, me miró con una expresión rara y dijo, «Ya está hecho, pero acuérdate, todo trabajo tiene su precio». Le pregunté qué precio, pero nomás movió la cabeza y dijo que yo iba a descubrir. Le pagué los 500 pesos que había pedido y me fui. En el camino de regreso a casa, empecé a sentir una sensación rara, como si alguien me estuviera siguiendo. Miraba por el espejo, pero no veía nada. Eran casi las 2 de la mañana cuando llegué a casa, y esa sensación no se quitaba. Me bañé, traté de dormir, pero me despertaba cada rato. Cada vez que despertaba, tenía la impresión de que había alguien afuera de mi ventana. El sábado en la mañana, la sensación había empeorado tanto que decidí salirme del pueblo por unos días. Me acordé de una cabaña que un amigo de mi papá rentaba en la Sierra Madre Oriental, cerca de Galeana. Le hablé, y por suerte estaba disponible. Agarré algo de ropa, comida enlatada, y me fui para las montañas. El viaje duró como 3 horas, subiendo carreteras serpenteantes entre pinos y rocas. Mientras más subía, más se quitaba la sensación de que me estaban siguiendo, lo que me dio un alivio enorme. Pensé que tal vez fuera nomás paranoia, efecto del estrés y la falta de sueño. El paisaje estaba padrísimo, aire puro, silencio total. Exactamente lo que necesitaba para olvidarme de todo ese desmadre. Cuando llegué a la cabaña, ya era al final de la tarde. Era una construcción sencilla de madera, con una terracita chiquita y vista al valle. La cabaña era básica, pero cómoda. Un cuarto, una salita, cocina americana y un baño.
Tenía una chimenea de piedra que iba a estar útil, porque las noches en la sierra están frías hasta en verano. Guardé las compras en el refrigerador, prendí la chimenea y me serví una cerveza. Estaba empezando a relajarme cuando oí pasos en la terracita. Pensé que fuera el cuidador o algún vecino que venía a saludarme. Abrí la puerta y vi a un señor mayor, de unos 70 años, pelo blanco, usando una camisa de cuadros y un sombrero de palma. Me miró con una expresión seria y dijo: «Ten cuidado, muchacho. Ella elige a quien escucha». Antes de que pudiera preguntarle cualquier cosa, se dio la vuelta y bajó el sendero rapidísimo. Me quedé parado en la puerta, sin entender nada. ¿Quién era ella? ¿Escucha qué? Traté de correr tras el viejito para preguntarle qué quiso decir, pero cuando salí de la terracita, ya se había desaparecido. El sendero era largo y derecho. Imposible que alguien desapareciera tan rápido así. Regresé adentro medio confundido, pero decidí no hacerle mucho caso. Tal vez fuera nomás un vecino medio excéntrico, de esos que les gusta hablar por adivinanzas. Me preparé un sándwich, vi un poco de tele, la señal estaba pésima, y me fui a dormir temprano. Durante la noche, desperté algunas veces creyendo que había oído voces afuera, pero cuando ponía atención, nomás oía el viento en los pinos. El domingo en la mañana, hice café y salí a caminar un rato. El aire de la montaña me estaba haciendo bien. Me sentía más tranquilo que en semanas. Tal vez debería haber venido acá antes, en lugar de buscar a esa señora en Guadalupe. El domingo en la tarde, estaba leyendo un libro en la terracita cuando oí que alguien tocaba la puerta. Pensé que fuera el viejito otra vez, pero cuando abrí, vi a una muchacha joven, de unos 25 años, pelo negro largo, usando un vestido azul sencillo. Tenía una expresión preocupada en la cara. «Disculpe la molestia», me dijo, «pero necesito decirle algo importante». La invité a pasar, le ofrecí agua, pero movió la cabeza. «Si oyes el llanto afuera, no salgas», me dijo, mirándome directamente a los ojos. «No importa lo que escuches, no abras la puerta». Le pregunté por qué estaba pasando, pero ya se estaba alejando. «Solo recuerda lo que te dije», me gritó por encima del hombro, y bajó el sendero corriendo. Otra vez, me quedé solo sin entender nada. 2 personas en 2 días dándome avisos raros. Empecé a ponerme nervioso de verdad. ¿Será que había algún peligro en la región que yo no sabía? ¿Animales salvajes? ¿Bandidos? Pensé en hablarle al dueño de la cabaña, pero mi celular no tenía señal. Decidí cerrar bien la puerta y las ventanas cuando oscureciera. Durante la cena, me quedé poniendo atención a cualquier ruido diferente. Como a las 10 de la noche, cuando estaba lavando los trastes, oí un sonido que me heló la sangre. Era un llanto bajito, como de una mujer, viniendo de algún lugar afuera. Me acordé inmediatamente del aviso de la muchacha. «Si oyes el llanto afuera, no salgas». El llanto siguió por unos 5 minutos. Después paró. Me quedé pegado a la ventana de la cocina, tratando de ver algo, pero estaba muy oscuro. Lo raro es que el llanto había empezado exactamente a medianoche, la misma hora del ritual. El lunes en la mañana, traté de convencerme de que había sido nomás un animal. Los coyotes hacen sonidos raros, ¿no? O tal vez fuera el viento pasando por alguna formación de rocas. Pasé el día tratando de relajarme, leyendo, haciendo caminatas cortas cerca de la cabaña. Pero cuando anocheció, empecé a ponerme tenso otra vez. Decidí bañarme para relajarme. Estaba enjabonándome el pelo cuando oí unos golpecitos en la ventana del baño. Pensé que fuera una rama de árbol, pero el golpe se repitió, rítmico, como si alguien estuviera tocando a propósito. Me quité el jabón de los ojos y miré por la ventana. Del lado de afuera, pegada al vidrio, estaba la cara de un niño, un chamaquito de unos 8 años. Me miró directamente a los ojos y dijo: «No hables con la mujer del espejo». Grité del susto, me resbalé en la tina, y cuando logré levantarme y mirar otra vez, no había nadie. Salí del baño temblando.
Me vestí rapidísimo y fui a revisar todas las puertas y ventanas. Estaban todas cerradas. ¿Cómo había llegado un niño hasta la ventana del baño, que estaba como a 2 metros del suelo? ¿Y qué quiso decir con la mujer del espejo? Regresé al baño y me miré en el espejo arriba del lavabo. Mi reflejo estaba normal, pero por un segundo tuve la impresión de ver una sombra atrás de mí. Volteé rapidísimo, pero no había nada. Miré en el espejo otra vez, y esta vez vi claramente. Por una fracción de segundo, había el reflejo de una mujer de pelo largo parada atrás de mí. Se me disparó el corazón. Volteé otra vez, nada. Miré en el espejo una vez más, solo mi reflejo. Decidí no usar más el baño en la noche. Dormí mal, despertándome con cada ruido, imaginándome cosas que probablemente no estaban ahí. El martes en la mañana, estaba tomando café en la terracita cuando apareció otro visitante. Esta vez era un señor de mediana edad, barba sin rasurar, ropa de trabajo sucia de tierra. Subió los escalones de la terracita sin pedir permiso y se sentó en una de las sillas. «Tú eres el muchacho que rentó la cabaña», me dijo, más como afirmación que pregunta. Confirmé. Le ofrecí café, pero no quiso. «Vine a darte un aviso», me dijo, sacando algo de la bolsa. «Si oyes que te llaman mientras duermes, no te voltees». Puso un crucifijo chiquito de madera en la mesa entre nosotros. «Mantén esto cerca», dijo, levantándose, «y no trates de entender lo que está pasando. Nomás sigue los avisos». Antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, ya estaba bajando el sendero. Agarré el crucifijo. Era sencillo, hecho a mano, pero tenía un peso raro, como si fuera más denso que madera normal. 3 personas, 3 avisos. No podía ser casualidad. Algo estaba pasando y de alguna manera estaba relacionado conmigo. Empecé a pensar en el ritual del viernes. La señora había dicho que todo trabajo tiene su precio. ¿Será que el precio era esto? ¿Ser perseguido por... qué? ¿Fantasmas? ¿Demonios? Nunca había creído en esas cosas, pero los avisos eran muy específicos para ignorarlos. Decidí seguir al pie de la letra. No salir si oía llanto, no hablar con mujer en el espejo, no voltearme si oía mi nombre durante el sueño. Guardé el crucifijo en la bolsa y traté de pasar el día normalmente, pero la tensión estaba aumentando. Cada sombra, cada ruido me ponía en alerta. Cuando anocheció, cerré todo y me preparé para otra noche difícil. No tenía idea de lo que venía. Como a las 11 de la noche, empecé a sentir un olor raro en la cabaña. Era dulce y metálico al mismo tiempo, exactamente como el olor durante el ritual en el panteón. Copal mezclado con sangre. Se me revolvió el estómago. El olor se estaba haciendo más fuerte, viniendo de afuera. Me fui hasta la ventana de la sala y miré a través de la cortina. No veía nada, pero el olor siguió aumentando. Entonces oí una voz de mujer, suave, viniendo de la terracita. «Miguel, sal, necesito hablar contigo». Se me heló la sangre. ¿Cómo sabía mi nombre? «Miguel», repitió la voz. «Sé que estás ahí, solo quiero hablar». Era una voz bonita, melodiosa, pero había algo en ella que me daba escalofríos. Me acordé del primer aviso. Si oyes llanto, no salgas. Pero no era llanto, era una voz diciendo mi nombre. Aún así, decidí no abrir la puerta. «Miguel», siguió la voz, ahora más cerca, «no tengas miedo. Solo necesito explicarte algunas cosas». Oí pasos suaves en la terracita, como si alguien estuviera caminando de un lado para otro. «Sé lo que hiciste el viernes por la noche», dijo la voz, y el corazón casi se me para. «Sé lo que pediste en el cementerio». ¿Cómo podía saber eso? Solo yo y la señora que hizo el ritual sabíamos. «Ábreme, Miguel. Necesitamos hablar sobre el precio». Ahora estaba seguro. Esto estaba relacionado con el ritual. La señora había dicho que todo trabajo tiene su precio, y ahora alguien había venido a cobrarlo. ¿Pero quién era? ¿La misma señora? ¿Alguna entidad que había invocado? Me quedé pegado a la puerta, temblando, sin saber qué hacer.
La voz era hipnotizante, casi me convencía de abrir. «Miguel», dijo la voz, ahora directamente del otro lado de la puerta. «No puedes esconderte para siempre. Sabes que tengo razón». Oí un golpe suave en la madera, como si alguien estuviera tocando con los nudillos. «El ritual que hiciste tiene consecuencias. Tu exnovia ya está sufriendo. ¿No es eso lo que querías? Dios mío, ¿será que había funcionado de verdad? Tu amigo perdió su trabajo ayer». Siguió la voz. «Pero ahora es tu turno de pagar». Los golpes en la puerta se intensificaron, pero todavía eran suaves, casi cariñosos. «Ábreme, Miguel. Podemos negociar. Puedes pagar de otra forma». Estaba sudando frío, agarrado del crucifijo que el Señor me había dado. La voz era tan convincente que por un momento pensé en abrir la puerta, pero algo me decía que sería el error más grande de mi vida. «Sé que me estás escuchando», dijo la voz, ahora con un tono ligeramente molesto. «No seas tonto, Miguel. Sabes que no puedes huir de esto». Los golpes pararon, y por un momento hubo silencio total. Pensé que se había ido, pero entonces oí pasos rodeando la cabaña. Estaba tratando de encontrar otra entrada. Corrí a revisar que todas las ventanas estuvieran cerradas. Cuando llegué a la ventana del cuarto, vi una sombra pasando del lado de afuera. Era la silueta de una mujer, pero había algo mal con ella. Era muy alta, o tal vez muy flaca, difícil decir en la oscuridad. «¿A Miguel?» Vino la voz ahora de la ventana de la cocina. «Esto no va a terminar hasta que hablemos». Tenía razón. Aunque lograra pasar la noche, ¿qué iba a pasar al día siguiente? ¿Y al otro? ¿Me iba a perseguir para siempre? Decidí tratar de platicar a través de la puerta, sin abrir. «¿Qué quieres?», grité. «Ah, por fin», dijo la voz, ahora de vuelta en la terracita. «Quiero explicarte las reglas del juego que empezaste». Oí el sonido de alguien sentándose en una de las sillas de la terracita. «El ritual que hiciste invocó fuerzas muy poderosas. Yo soy la cobradora». «¿Cobradora de qué?», pregunté. «De almas», me respondió simplemente. «Tú pediste que 2 personas sufrieran. Eso tiene un precio. Tu alma». Las piernas se me pusieron como de chicle. «Pero», siguió, «puedo ofrecerte una alternativa». «¿Qué alternativa?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber. «Pues puedes darme a alguien más, alguien que ames, tu madre, tal vez, o tu hermana». La sugerencia me dio tanta rabia que casi abro la puerta para enfrentarla. «Jamás», grité. «Entonces te quedas tú», dijo, y oí una risita baja. «Tienes tiempo para pensar, Miguel, pero no mucho tiempo». «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «Hasta que termine el mes», respondió. «Después de eso, vendré a buscarte, y no habrá más negociación». Calculé rapidísimo. Estábamos a 15, entonces tenía 2 semanas. «¿Y si no escojo a nadie?», pregunté. «Entonces tomaré tu alma de cualquier manera», dijo. «Pero será más doloroso, mucho más doloroso». El silencio se extendió por unos minutos. Pensé que se había ido, pero entonces oí su voz una última vez. «Piénsalo bien, Miguel. 2 semanas». Oí pasos alejándose, y después nada. Me quedé recargado en la puerta hasta que amaneció, temblando, agarrando el crucifijo, rezando oraciones que no recordaba desde hacía años. Cuando salió el sol, salí con cuidado de la cabaña. No había ninguna señal de que alguien hubiera estado ahí, excepto por huellas mojadas en la terracita, huellas chiquitas, de pies descalzos, que llegaban hasta la orilla de la terracita y simplemente paraban, como si la persona hubiera simplemente desaparecido en el aire. Regresé adentro y encontré un papelito en la mesa de la cocina, escrito con una letra elegante. «Nos veremos pronto, Miguel. No olvides, 2 semanas». La mano me tembló tanto que casi tiré el papel. ¿Cómo había entrado? Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. Había revisado varias veces durante la noche. Agarré mis cosas rapidísimo y salí de la cabaña corriendo. Ya no me importaba la renta, nada.
Solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Durante toda la bajada de la sierra, miraba por el espejo, esperando ver algo siguiéndome. Llegué a casa a media mañana, pero no me sentí seguro. La sensación de estar siendo observado había regresado, más fuerte que antes. Le hablé a mi mamá. Inventé una excusa para que fuera a pasar unos días a casa de mi tía. No podía contarle la verdad. Pensaría que me había vuelto loco. Tal vez de verdad me había vuelto loco. Tal vez nada de eso era real, solo producto del estrés y la culpa por lo que había hecho. Pero las huellas mojadas eran reales. El papelito era real. Y en el fondo, yo sabía que ella también era real. Pasé el día encerrado en casa, buscando en internet sobre rituales de magia negra, sobre cómo deshacer trabajos, sobre protección espiritual. La mayoría de la información parecía basura, pero algunas cosas tenían sentido. Sal de grano, agua bendita, oraciones, crucifijos. Compré todo lo que pude en una tienda esotérica. Los días siguientes fueron un infierno. Ella no aparecía físicamente, pero dejaba señales de su presencia por todas partes. Papelitos en mi escritorio del trabajo, en mi carro, hasta dentro de mi casa. Siempre la misma letra elegante, siempre recordándome el plazo. 1 semana, Miguel. 5 días, Miguel. ¿Ya decidiste? Mis compañeros de trabajo empezaron a notar que estaba raro. Dejé de salir de casa en la noche. Instalé cámaras de seguridad. Cambié las chapas. Nada servía. Ella siempre encontraba la manera de dejar sus recados. Lo peor eran las llamadas telefónicas. Siempre a medianoche en punto. Sonaba el teléfono. Cuando contestaba, solo oía respiración del otro lado. Después de unos segundos, se cortaba la llamada. Cambié de número 3 veces. Ella siempre descubría el nuevo. 1 semana antes del plazo final, apareció en persona otra vez. Estaba saliendo del trabajo cuando la vi recargada en mi carro. Era la primera vez que la veía claramente, a la luz del día. Era bonita. Debía tener unos 30 años. Pelo negro largo, piel muy blanca, usando un vestido negro sencillo. Pero había algo en los ojos que me daba escalofríos. Eran completamente negros, sin iris, sin pupila, como hoyos negros en la cara. «Hola, Miguel», me dijo, sonriendo. «¿Cómo has estado?» Me quedé paralizado en medio del estacionamiento. Otras personas pasaban junto a nosotros como si no la vieran. «1 semana», dijo, pasando la mano por el cofre de mi carro. «Espero que hayas tomado una decisión». «No voy a entregar a nadie», logré decir. «Entonces será tu alma», me respondió, encogiéndose de hombros. «Como quieras». Se alejó del carro y empezó a caminar por el estacionamiento. Parpadeé y había desaparecido. En los últimos días antes del plazo, entré en desesperación total. Traté de buscar a la señora que había hecho el ritual, pero la casa en Guadalupe estaba vacía, con un letrero de «Se renta enfrente». Los vecinos dijeron que nunca había vivido nadie ahí. Busqué padres, pastores, cualquier persona que pudiera ayudarme. La mayoría me miraba como si estuviera loco. Un padre más grande me dijo que debería haber pensado en las consecuencias antes de meterme con fuerzas que no entendía. Tenía razón, pero eso no me ayudaba ahora. Pensé en huirme del país, pero sabía que no serviría. Me había encontrado en la sierra. Me encontraría en cualquier lugar. Pensé en matarme. Pero ¿y si eso era exactamente lo que ella quería? ¿Y si el suicidio era una forma de entregar mi alma voluntariamente? No había salida. En la última noche, no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, con todas las luces prendidas, agarrando el crucifijo, esperando. A medianoche en punto, oí el timbre. Ya no era necesario esconderse o usar trucos. El plazo había llegado. Abrí la puerta, y ahí estaba, más bonita y más aterrorizante que nunca. Llegó el momento, me dijo, entrando sin que la invitara. ¿Cuál es tu decisión final? No voy a entregar a nadie, repetí. Muy bien, dijo, sonriendo. Entonces ven conmigo. Extendió la mano hacia mí. Por un momento,
Pensé en resistirme, en correr, en pelear, pero sabía que era inútil. Había hecho un pacto y ahora tenía que pagar el precio. Agarré su mano. Estaba helada como hielo, pero extrañamente reconfortante. «No te preocupes», me dijo. «No dolerá mucho». Eso fue hace 6 meses. Todavía estoy aquí, todavía estoy vivo, pero no sé por cuánto tiempo. Ella no se llevó mi alma esa noche, pero me explicó que ahora le pertenezco. Aparece cuando quiere, me lleva a lugares que no puedo describir, me hace hacer cosas que prefiero olvidar. Dice que estoy en entrenamiento, que un día voy a ayudarla a cobrar otras deudas de otras personas que hicieron rituales como el mío. Mi exnovia de verdad regresó, arrastrándose como yo quería, pero ahora eso no me da ninguna satisfacción. Mi examigo perdió todo: trabajo, casa, familia, pero ver el sufrimiento de ellos solo me hace sentir más culpable. El ritual funcionó, pero el precio fue demasiado alto. Ahora entiendo lo que la señora quiso decir. Todo trabajo tiene su precio, y algunos precios son eternos. Escribo esto como un aviso para quien esté pensando en hacer alguna tontería parecida. No lo hagan. Por más que estén sufriendo, por más que quieran vengarse, no vale la pena. El dolor pasa, la humillación pasa, pero las consecuencias de meterse con esas fuerzas pueden durar para siempre. Yo creía que tenía el control, que solo estaba pagándole a una señora para hacer un trabajo. No sabía que estaba vendiendo mi alma. Ahora es demasiado tarde para echarme para atrás. Me dijo que cuando haya entrenado a suficientes personas, tal vez me libere. Pero también dijo que eso puede tardar décadas o siglos. El tiempo no significa nada para ella. Soy arquitecto independiente aquí en México, y estaba pasando por una etapa bien complicada profesionalmente. Había perdido algunos clientes importantes y estaba prácticamente quebrado cuando finalmente conseguí un proyecto que podría salvarme financieramente. Era un complejo residencial grande, pero el plazo estaba apretadísimo. Tenía apenas 2 semanas para entregar todo. El problema es que vivo con mi hermana y sus hijos, y ya saben cómo es casa con niños, ¿no? Imposible conseguir concentración para trabajar bien. Fue ahí cuando decidí buscar un lugar para rentar temporalmente, solo hasta terminar el proyecto. Encontré un anuncio en Facebook de una casa en Guadalupe, Nuevo León, que estaba siendo rentada por un precio bien accesible para estadías cortas. El dueño, un tal de señor Mendoza, parecía buena gente en los mensajes y dijo que la casa estaba totalmente amueblada y lista para vivir. Arreglamos todo por celular, pagué el anticipo y me mandó la ubicación. Dijo que dejaría las llaves debajo de la maceta en el porche y que podía llegar a cualquier hora. Llegué ahí un lunes en la tarde, como a las 3. La casa estaba realmente bonita, moderna, con esa fachada de vidrio y concreto que está de moda ahorita. Queda en una calle bien tranquila, con casas parecidas de los 2 lados. Cuando entré, lo primero que me llamó la atención fue el olor fuerte de producto de limpieza. ¿Saben? Ese olor de cloro mezclado con desinfectante que queda cuando alguien se esmeró demasiado en la limpieza. Pensé que el señor Mendoza había mandado limpiar todo antes de mi llegada, lo que me pareció buena señal. La casa era exactamente como en las fotos. Sala amplia, cocina americana, 2 cuartos y un pasillo que llevaba hacia el fondo. Escogí el cuarto del frente para armar mi oficina temporal porque tenía una mesa grande y buena iluminación natural. Estaba organizando mis materiales cuando vi un papelito pegado en el refrigerador. Era del señor Mendoza, escrito a mano, diciendo que podía usar todo en la casa, menos una puerta al final del pasillo que estaba cerrada con llave. Decía que era una bodega con cosas personales de él y que por favor no tocara la chapa. Me pareció normal, ¿no? Todo mundo tiene sus cosas guardadas.
Pasé el resto de la tarde organizando mi espacio de trabajo y haciendo compras en el súper de la esquina. El barrio parecía bien familiar, con gente normal yendo y viniendo. Cené algo sencillo y me fui a dormir temprano porque quería empezar el proyecto bien temprano al día siguiente. El cuarto estaba cómodo, la cama buena, y yo estaba agotado después de todo el estrés de los últimos meses. Dormí como un tronco la primera noche. El martes desperté con ganas y empecé a trabajar luego después del café. El proyecto estaba fluyendo bien. Logré adelantar bastante durante la mañana. Era exactamente el ambiente que necesitaba. Silencioso, organizado, sin distracciones. Almorcé rapidito y regresé al trabajo. Fue hasta que anocheció que las cosas empezaron a ponerse raras. Estaba concentrado en la computadora, dibujando la planta baja de uno de los bloques, cuando oí un sonido que me hizo parar en seco. Era un llanto de mujer, bien bajito, como si viniera de lejos. Al principio pensé que fuera de la casa de al lado o de la tele de algún vecino. Ya saben cómo es el sonido que atraviesa las paredes. Pero había algo diferente en ese llanto, algo que me puso la piel chinita. Era un llanto. ¿Cómo puedo explicar? Desesperado, como si la persona estuviera sufriendo mucho. Dejé de trabajar y me quedé poniendo atención, tratando de identificar de dónde venía. El sonido parecía venir de adentro de la misma casa. Me levanté de la silla y me fui hasta la ventana de la sala para ver si era de afuera de verdad. La calle estaba vacía, algunas casas con luz prendida, pero nada que indicara de dónde podría estar viniendo ese sonido. Regresé al cuarto y el llanto había parado. Traté de seguir trabajando, pero ya no me podía concentrar bien. Me quedaba poniendo atención a cualquier ruido, esperando oír otra vez. Cuando finalmente logré regresar al enfoque, ya eran casi las 12 de la noche y había perdido horas preciosas de trabajo. Me fui a dormir medio inquieto, pero logré quedarme dormido. El miércoles desperté más temprano, decidido a recuperar el tiempo perdido. Hice un café cargado y me eché al trabajo antes de que saliera bien el sol. Logré estar concentrado toda la mañana, pero conforme fue pasando la tarde, empecé a ponerme ansioso esperando que llegara la noche. Era como si mi cuerpo ya se estuviera preparando para oír ese llanto otra vez. Y no es que tenía razón. Como a las 9 de la noche, ahí estaba otra vez. Solo que esta vez estaba más cerca, mucho más cerca. No venía de afuera de la casa. De eso estoy seguro absoluto ahora. El sonido parecía venir del pasillo. ¿Saben? De esa dirección donde quedaba la puerta cerrada que el señor Mendoza había mencionado en el papelito. Me levanté despacito de la silla, tratando de no hacer ruido, y me fui acercando a la puerta del cuarto. El llanto estaba más nítido ahora, y podía darme cuenta de que era definitivamente una voz femenina. No era un llanto cualquiera de tristeza, era un llanto de desesperación de verdad, como si la persona estuviera rogando por ayuda. El corazón se me disparó, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Salí del cuarto y empecé a caminar por el pasillo hacia el sonido. Con cada paso que daba, el llanto se oía más claro, más real. Era como si estuviera viniendo de atrás de esa puerta cerrada de verdad. Pero ahí empezó a haber otro sonido junto con el llanto, un ruido de pies arrastrándose por el suelo, como si alguien estuviera caminando con dificultad o siendo arrastrado. Ese sonido me heló por completo. Me paré a la mitad del pasillo, sin valor de acercarme más, pero tampoco sin poder regresar al cuarto. Fue cuando empezaron los golpes en la puerta. No eran golpes desesperados como si alguien quisiera salir. Eran golpes lentos, rítmicos, como si alguien estuviera, no sé, como si estuviera llamando la atención. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa. Y el olor de cloro se puso mucho más fuerte, casi insoportable. Era como si alguien hubiera derramado un galón entero de producto de limpieza ahí cerca. Me empezó a doler la cabeza por el olor químico, y tuve que ponerme la mano en la nariz para poder respirar. Lo más espantoso es que los sonidos parecían coordinados, ¿saben? El llanto, los pies arrastrándose, los golpes en la puerta, todo pasando junto,
como si fuera una sola persona haciendo todo eso. Pero ¿cómo alguien logra llorar, arrastrarse y tocar la puerta al mismo tiempo? No tenía sentido ninguno. Me quedé ahí parado por unos 5 minutos que parecieron una eternidad, solo oyendo y tratando de entender qué estaba pasando. Mi mente racional trataba de encontrar una explicación lógica, pero mi instinto estaba gritando que saliera corriendo de ahí. Cuando finalmente junté valor para acercarme más a la puerta, los sonidos pararon de una vez. Silencio total, como si alguien hubiera apretado un botón de silencio. Llegué bien cerca de la puerta y puse el oído en ella, tratando de escuchar algo. Nada, ni un susurro, ni un movimiento. Traté de girar la perilla, pero estaba cerrada de verdad, como había avisado el señor Mendoza. Me quedé ahí unos minutos, esperando, pero no pasó nada más. El olor de cloro también había disminuido. Regresé al cuarto completamente perturbado. No pude trabajar nada más esa noche. Me quedé nomás sentado en la cama, poniendo atención a cualquier ruido que pudiera venir del pasillo. Le mandé mensaje al señor Mendoza preguntando si había algún problema con la tubería o si los vecinos acostumbraban a hacer ruido, pero solo me respondió al día siguiente diciendo que nunca había tenido queja de nada y que la casa era muy tranquila. Dijo que tal vez fuera solo cuestión de adaptación al nuevo ambiente. Traté de dormir, pero fue imposible. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, oía algún ruidito chiquito viniendo del pasillo y despertaba sobresaltado. Pasé toda la madrugada despierto, ora tratando de trabajar, ora nomás sentado en la cama mirando la puerta del cuarto. Cuando salió el sol, me sentí un poco más aliviado, como si la luz del día trajera alguna protección. Pero sabía que tendría que enfrentar otra noche ahí, y nomás de pensarlo ya me daba escalofríos. El jueves traté de mantener la rutina normal, pero estaba agotado por no haber dormido. Me tomé varios cafés durante el día para mantenerme despierto y poder trabajar. El proyecto se estaba atrasando por las noches perdidas, y empezaba a desesperarme pensando en el plazo. Durante el día la casa parecía completamente normal, hasta acogedora. Era difícil creer que los sonidos de la noche anterior habían pasado de verdad. Llegué a pensar que tal vez fuera estrés, cansancio, no sé, pero en el fondo sabía que había oído todo eso muy claramente. Conforme se acercaba la noche, aumentaba mi nerviosismo. Decidí que esta vez iba a investigar bien. Iba a llegar hasta el final de esa historia. No podía seguir perdiendo noches de trabajo por sonidos raros. Preparé una linterna, agarré mi celular para grabar si era necesario, y me quedé esperando. Como a las 9:30, empezó todo otra vez. Primero el llanto bajito, después los pies arrastrándose, después los golpes en la puerta. Pero esta vez estaba preparado. Salí del cuarto despacito, con la linterna en la mano, aunque con la luz del pasillo prendida. Quería estar seguro de que estaba viendo todo bien. El olor de cloro estaba insoportable otra vez, pero me aguanté y seguí caminando. Mientras más cerca de la puerta llegaba, más nítidos se oían los sonidos. Era imposible negar que venían de atrás de esa puerta cerrada. Llegué bien cerca, puse la mano en la madera y sentí que estaba helada, mucho más fría que el resto de la casa. Fue ahí cuando pasó lo más aterrador de mi vida. Estaba ahí, con la mano en la puerta, oyendo los sonidos del otro lado, cuando todo paró de repente. Silencio absoluto, como si alguien hubiera apagado un aparato de sonido. El silencio era tan pesado que hasta dolía en el oído. Me quedé ahí parado por unos minutos, esperando algo, pero no pasó nada más. Solo ese olor químico fuerte y una sensación horrible de que alguien me estaba observando del otro lado de la puerta. Quité la mano de la puerta y salí corriendo al cuarto. Cerré la puerta, empujé la cómoda enfrente y me quedé sentado en la cama, temblando como hoja. No podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Esos sonidos eran demasiado reales para ser imaginación, pero al mismo tiempo no tenían sentido ninguno. ¿Cómo alguien podía estar encerrado en ese cuarto? ¿Y por qué el señor Mendoza no me había avisado de esto? Mi cabeza estaba a 1000 por hora tratando de encontrar una explicación racional.
Pasé el resto de la noche despierto, nomás mirando la puerta del cuarto y poniendo atención a cualquier sonido. De vez en cuando oía pasos en el pasillo, bien despacito, como si alguien estuviera caminando de un lado para otro. Pero ya no había llanto, ni golpes, ni nada. Era como si quien fuera que fuera nomás estuviera andando por ahí. Agarré mi celular varias veces para hablarle a alguien, pero ¿a quién? ¿Quién me iba a creer una historia así? Yo mismo estaba dudando de mi cordura. Cuando amaneció, tomé una decisión. No podía seguir así. Tenía que descubrir qué estaba pasando en esa casa. Salí a la calle a tomar aire y terminé encontrándome con un señor que estaba regando las plantas en la casa de al lado. Lo saludé y saqué plática, preguntando sobre el barrio, si era tranquilo, esas cosas. El hombre, que se llamaba Don Roberto, parecía bien simpático y platicador. Cuando mencioné que estaba rentando la casa de al lado temporalmente, vi que su expresión cambió al instante. Don Roberto miró para los lados, como si quisiera estar seguro de que nadie estuviera oyendo, y me contó una historia que me dejó helado. Dijo que hace muchos años, en esa casa, había pasado algo terrible. Un hombre había mantenido a una mujer cautiva por semanas, en un cuarto al fondo de la casa. La pobrecita había sufrido mucho antes de morir, y el tipo limpiaba todo con productos químicos para esconder las evidencias. Cuando la policía finalmente descubrió, ya era demasiado tarde. El hombre fue arrestado, pero la historia quedó marcada en el barrio para siempre. Don Roberto me dijo que después de eso la casa se quedó mucho tiempo vacía porque nadie quería vivir ahí. Me platicó que de vez en cuando aparecía alguien para rentar, pero nunca se quedaba mucho tiempo. Siempre salían corriendo después de algunos días, hablando de ruidos raros y olores químicos. El viejito me miró con una expresión seria y dijo que si yo estaba oyendo algo raro, era mejor que saliera de ahí lo antes posible. Dijo que esa mujer nunca había encontrado paz y que tal vez nunca la iba a encontrar. Regresé adentro de la casa completamente conmocionado. Todo tenía sentido ahora. El olor de cloro, los sonidos de llanto y desesperación, los golpes en la puerta. Era como si estuviera reviviendo los últimos momentos de esa pobre mujer todas las noches. El cuarto cerrado debía ser exactamente el lugar donde había estado presa, donde había sufrido, donde había muerto. No más de pensarlo me dio una náusea terrible. ¿Cómo el señor Mendoza podía rentar esa casa sin avisar sobre la historia del lugar? Agarré mi celular al instante y le hablé al señor Mendoza. Cuando contestó, fui directo al grano. Le pregunté si sabía de la historia de la casa, de lo que había pasado ahí hace años. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, y después suspiró profundo. Dijo que sí, él sabía todo, pero que creía que no necesitaba contar porque ya había pasado mucho tiempo. Dijo que la casa estaba limpia, que había sido remodelada, y que no veía problema ninguno en rentarla. Pero ahí me dijo algo que me dejó aún más perturbado. Dijo que en realidad rentaba la casa a propósito a personas que iban a quedarse poco tiempo, porque se había dado cuenta de que cuando la casa se quedaba vacía por mucho tiempo, los problemas se ponían peores. Según él, tener a alguien viviendo ahí calmaba las cosas, como si la presencia de una persona viva trajera algún tipo de paz al lugar. Básicamente me estaba usando como compañía para el espíritu de esa mujer muerta. Le colgué el teléfono, agarré mis cosas y salí de la casa al instante. Ni me importó el dinero que había pagado por adelantado, solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Mientras estaba echando mis cosas al carro, miré hacia la ventana de la sala y juro que vi una sombra moviéndose ahí adentro. Puede haber sido impresión, pero no me quise quedar a averiguar. Salí de ahí quemando llanta y me fui directo a casa de mi hermana. Logré terminar el proyecto trabajando en la mesa de la cocina, con todo el ruido de los niños. Prefería 1000 veces ese desmadre que quedarme un día más en esa casa. Entregué todo a tiempo y el cliente quedó satisfecho. Entonces, por lo menos profesionalmente, salió todo bien. Pero el trauma se quedó. Hasta hoy, 3 meses después,
Tengo dificultad para dormir en lugares silenciosos. Cualquier ruido raro en la noche me pone en pánico. Lo que más me molesta es no saber si ayudé o empeoré la situación de esa mujer. ¿Será que mi presencia de verdad trajo algún consuelo para ella, como dijo el señor Mendoza? ¿O será que nomás prolongué su sufrimiento al ponerle atención a los sonidos? A veces me quedo pensando si estaba tratando de contarme algo, si quería que descubriera algo que la policía no había encontrado. Pero nunca voy a saber, porque no tuve valor de quedarme a averiguar. Lo peor es que de vez en cuando sueño con esa casa. Sueño que estoy de vuelta ahí, oyendo los mismos sonidos, sintiendo el mismo olor de cloro. En el sueño siempre voy hasta la puerta cerrada, pero esta vez está abierta, y despierto antes de ver qué hay del otro lado. Tal vez sea mejor así. Algunas cosas es mejor que uno no sepa, ¿verdad? Hasta hoy no puedo explicar bien qué pasó en esos días, pero una cosa sé: nunca más voy a rentar una casa sin investigar la historia del lugar antes. Siempre fui una persona muy derechita, ¿saben? Desde que me mudé a Guadalupe hace unos 5 años, creé una rutina bien rígida para lidiar con la ansiedad. Todos los días, sin excepción, despierto a las 4 de la mañana y salgo a correr por las calles vacías del barrio. Mi psicólogo dijo que el ejercicio físico ayuda mucho con el problema, y de verdad funciona. Cuando empecé a hacer esto, me di cuenta de que las crisis disminuyeron bastante. Las calles desiertas de madrugada se volvieron como mi territorio personal, un momento solo mío antes de que despertara el mundo. Nunca me imaginé que esa rutina que me salvaba se iba a volver mi pesadilla. Guadalupe es una ciudad tranquila, de esas donde todo mundo se conoce. Durante el día está movida, pero de madrugada se queda completamente silenciosa. Yo conocía cada esquina, cada árbol, cada poste de luz de mi recorrido. Todo empezó a salir mal cuando se murió mi abuelo el año pasado. Tenía varias propiedades aquí en Guadalupe, unas casas para rentar y un terreno grande en las afueras. Toda la familia se reunió para discutir la herencia, y fue ahí cuando se descompuso la cosa. Mi tía Rita, hermana de mi abuelo, creyó que merecía quedarse con la mayor parte porque lo cuidó en los últimos años. Yo no estuve de acuerdo, porque todos los nietos teníamos derecho igual. Por lo menos eso era lo que decía el testamento. La discusión se calentó tanto que terminamos gritándonos uno al otro enfrente de toda la familia. Todo mundo se sintió incómodo, pero nadie se quiso meter. Rita siempre fue medio rara. Toda la familia sabía que ella se metía con brujerías, como acostumbraba decir mi mamá. Pero yo nunca le hice mucho caso a esas cosas. Siempre creí que era superstición de gente más grande. Ese día de la pelea, estaba tan enojado que terminé diciendo unas cosas que no debía. Le dije en su cara que no creía en ninguna de esas tonterías de ella, que podía hacer cuantos trabajos quisiera, que no me iba a intimidar. Toda la familia se quedó en silencio, todo mundo mirándome como si hubiera firmado mi sentencia de muerte. Rita me miró con esos ojitos chiquitos y oscuros de ella, bien despacio, y dijo: «Vas a ver lo que es bueno, Roberto, vas a ver». La manera que lo dijo me dio un escalofrío, pero fingí que no me importaba. Salí de ahí azotando la puerta y maldiciendo, diciendo que iba a pelear por la herencia hasta el final. Mi mamá me habló el mismo día pidiéndome que me disculpara con Rita, pero yo estaba muy orgulloso para echarme para atrás. Ahora sé que debería haber escuchado a mi mamá. Algunos días después de la pelea, desperté a las 4 de la mañana como siempre, pero estaba con una sensación rara. No sé explicar bien. Era como si algo me estuviera avisando que no saliera de casa. Me quedé unos 10 minutos parado en la puerta mirando la calle oscura, con una sensación fea en el estómago. Pensé en regresar a la cama, pero terminé ignorando el presentimiento. Siempre fui una persona racional. No acostumbro a hacerles caso a esas intuiciones que no tienen sentido. Me puse mis tenis, agarré la botella de agua y salí a correr normalmente. La calle estaba igual que siempre, silenciosa, mal iluminada, con ese olor de madrugada que ya conocía bien.
Empecé a correr en mi ritmo habitual, tratando de alejar esa sensación rara que no se me quitaba de la cabeza. Pensé que tal vez fuera solo el estrés de la pelea familiar, que se iba a pasar después de unos minutos corriendo. Fue en la calle Morelos, cerca de ese árbol grande que está en la esquina con la avenida Juárez, que lo vi por primera vez. Era un niño, debía tener unos 8 o 9 años, sentado en el tronco del árbol. Me pareció raro que un niño estuviera en la calle a esa hora, pero pensé que tal vez fuera hijo de algún trabajador que sale temprano. Cuando me acerqué para ver mejor, sentí un frío en la panza. El niño tenía la piel muy pálida, casi blanca, y estaba usando ropa sucia y rota. Lo que más me llamó la atención fue su sonrisa. Parecía dibujada en la cara, muy ancha y artificial. Los ojos estaban completamente vacíos, como si no hubiera nada atrás de ellos. Pero lo peor de todo era la sensación de que me conocía, como si me estuviera esperando ahí. Dejé de correr y me quedé mirándolo por unos segundos, tratando de entender qué estaba pasando. El niño no dijo nada, solo se quedó mirándome con esa sonrisa rara. Traté de decirle, «Hola», pero no me salió la voz. Era como si se me hubiera cerrado la garganta de la nada. Empecé a sentir un miedo que no tenía sentido ninguno. Era solo un niño, por el amor de Dios. Pero había algo muy mal ahí, algo que mi cuerpo estaba sintiendo antes de que mi mente entendiera. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo desesperadamente hacia mi casa. Corrí más rápido que nunca, sin voltear para atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Cuando llegué a casa, cerré la puerta y me fui directo al baño a lavarme la cara. Fue ahí cuando me llevé el susto más grande de mi vida. En el reflejo del espejo de la ventana, vi al niño parado afuera, mirándome. Cuando me volteé para mirar por la ventana de verdad, no había nadie ahí. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en lo que había pasado, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez fuera solo un niño perdido. Tal vez me había imaginado el reflejo en la ventana por el susto. Pero en el fondo sabía que había algo muy raro pasando. Al día siguiente, por primera vez en años, no salí a correr. Me quedé en casa inventando excusas para mí mismo. Estaba cansado, el tiempo estaba feo, necesitaba despertar más tarde. Pero la verdad es que tenía miedo de encontrarme al niño otra vez. Pasó una semana sin correr, y empecé a sentir que la ansiedad regresaba con todo. Mi rutina estaba rota, y no sabía qué hacer. Fue cuando decidí que iba a volver a correr, porque no podía dejar que un niño raro acabara con mi terapia. ¿Qué error fue ese? La primera noche que volví a correr, no vi al niño en el árbol. Pensé que había sido solo casualidad, que debía ser hijo de alguien que estaba pasando por ahí esa madrugada. Corrí normalmente, sintiéndome hasta medio tonto por haber tenido tanto miedo. Pero cuando llegué a casa y me fui a bañar, ahí estaba, parado en el pasillo, entre mi cuarto y el baño, con la misma sonrisa rara y los mismos ojos vacíos. Esta vez logré hablar. Grité, «¿Quién eres?», bien fuerte, pero simplemente se desvaneció. No salió corriendo, no se escondió, simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Le hablé a la policía, pero ¿cómo les iba a explicar? «Oigan, hay un niño que aparece y desaparece en mi casa». Iban a creer que estaba loco o drogándome. Pasé el resto de la noche despierto, con todas las luces prendidas, esperando que apareciera otra vez. A partir de ese día, las apariciones empezaron a ser más frecuentes. El niño aparecía en lugares diferentes de la casa, en la cocina cuando iba a tomar agua de madrugada, en la sala cuando estaba viendo tele, en el baño cuando me iba a lavar los dientes, siempre silencioso, siempre con esa sonrisa artificial, siempre mirándome como si supiera algo que yo no sabía. Empecé a verlo en la calle también, no solo durante las corridas. Estaba parado en la esquina cuando salía a trabajar, sentado en la banca del parque cuando iba a almorzar, observando de lejos cuando regresaba a casa. Era como si me estuviera siguiendo, vigilándome todo el tiempo. Lo peor es que nadie más parecía verlo. Yo señalaba hacia donde estaba,
pero la gente miraba y no veía nada. Empecé a creer que me estaba volviendo loco, que el estrés de la pelea familiar había afectado mi cabeza. Las apariciones en los sueños fueron las peores. Todas las noches era lo mismo. Estaba en algún lugar familiar, mi casa, mi trabajo, la calle donde corría, y de repente aparecía el niño. Nunca decía nada, solo se quedaba mirándome con esos ojos vacíos. A veces estaba sentado en mi cama cuando despertaba en el sueño, a veces estaba parado en la puerta del cuarto. Su sonrisa nunca cambiaba, siempre igual, siempre artificial. Trataba de correr, pero las piernas no me obedecían. Trataba de gritar, pero no salía ningún sonido. Despertaba sudando frío, con el corazón disparado, y a veces tenía la impresión de que todavía estaba ahí en el cuarto conmigo. Empecé a dormir con la luz prendida, pero no servía de nada. Aparecía igual, como si la luz no le hiciera diferencia. Mi salud mental se estaba yendo al caño, y ya no sabía qué hacer. Fue cuando empecé a platicar con los vecinos más viejos del barrio que las cosas empezaron a tener sentido. Doña Carmen, que vive en la casa de al lado desde hace más de 20 años, me contó unas cosas sobre mi tía Rita que me dejaron aún más preocupado. Según ella, Rita siempre fue conocida en la región por los trabajos que hacía para la gente. Esa señora sabe cosas que no debe saber. Fue exactamente lo que me dijo doña Carmen. Me contó que varias personas ya habían buscado a Rita para resolver problemas de amor, dinero, venganza, y que Rita siempre cobraba caro por sus servicios, no solo en dinero, sino también en favores que la gente tenía que hacer después. Empecé a juntar las piezas, la pelea por la herencia, las amenazas de Rita y ahora estas apariciones raras. No podía ser casualidad. Doña Carmen confirmó mis sospechas cuando dijo: «Ten cuidado, mijo, esa mujer no perdona cuando alguien la desafía». Decidí buscar ayuda religiosa, porque ya no sabía qué hacer. Fui a platicar con el padre González, de la iglesia de Guadalupe, y le conté todo. El padre me escuchó con atención, sin juzgarme o decir que estaba inventando cosas. Dijo que ya había visto casos parecidos en la región, y que generalmente estaban relacionados con trabajos de personas que se metían con esas cosas. Me dio una medalla de San Miguel Arcángel y me dijo que rezara todos los días, pero también me aconsejó resolver el problema en el origen. «Mijo, a veces es mejor arreglar las cosas con la familia que seguir peleando», fueron sus palabras. Salí de la iglesia sintiéndome un poco mejor, pero esa misma noche apareció el niño otra vez, esta vez sentado en mi cama cuando desperté de madrugada. La medalla no había servido de nada. Era como si se estuviera burlando de mis esfuerzos para librarme de él. También busqué a don Aurelio, un curandero que tiene una casa en las afueras de Guadalupe. Mi mamá siempre hablaba de él cuando yo era niño. Decía que sabía limpiar a las personas cuando tenían problemas espirituales. Don Aurelio es un señor de unos 70 años, muy serio, que me recibió en su casa llena de veladoras e imágenes de santos. Le conté toda la historia, desde la pelea con Rita hasta las apariciones del niño. Me escuchó moviendo la cabeza, como si ya supiera todo. Al final, dijo lo mismo que el padre: «Tienes que arreglar las cosas con tu familia, muchacho. Mientras no hagas las paces con esa señora, el niño va a seguir apareciendo». Trató de hacerme una limpia, me pasó unas hierbas y rezó unas oraciones, pero yo sabía que no iba a servir. El problema no estaba en mí, estaba en Rita, y ella no iba a parar mientras yo no hiciera lo que quería. Después de la visita al curandero, las apariciones se pusieron aún peores. Era como si el niño estuviera enojado con mis intentos de librarme de él. Ahora aparecía varias veces al día, no solo de madrugada. Estaba en mi escritorio del trabajo cuando llegaba en la mañana, parado en la fila del banco cuando iba a pagar cuentas, sentado en mi carro cuando salía del súper. Siempre silencioso, siempre con esa sonrisa artificial, siempre mirándome como si estuviera esperando algo. Empecé a faltar al trabajo porque no me podía concentrar en nada. Mis compañeros se dieron cuenta de que estaba raro, pero ¿cómo les iba a explicar?
Mi jefe me llamó para platicar y dijo que si no mejoraba, me iba a tener que correr. Mi vida se estaba desmoronando y sabía que solo tenía una salida: tragarme mi orgullo y buscar a Rita. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Llegué a la casa de Rita una tarde de sábado, con la cola entre las patas, desesperado para que todo eso terminara. Me recibió en la puerta con una sonrisa que me dio escalofríos. Era muy parecida a la sonrisa del niño. ¿Ya viste a mi niño?, fue lo primero que dijo, antes de que yo dijera cualquier cosa. Sentí un frío en la espalda cuando confirmó que el niño tenía algo que ver con ella. Entré a su casa temblando, tratando de mantener la compostura. La sala estaba llena de veladoras prendidas, imágenes de santos que no conocía, y un olor fuerte de incienso que me dio náusea. Rita me ofreció un café, pero tenía tanto miedo que ni pude aceptar. «Por favor, tía», le dije, «haz que pare esto. Hago lo que quieras, pero haz que deje de aparecérseme». Se rió bajito, como si se estuviera divirtiendo con mi desesperación. Rita me explicó fríamente cuál era el trato. Tenía que renunciar completamente a la herencia del abuelo, firmar todos los papeles pasando mi parte para ella, y nunca más cuestionar sus decisiones sobre los bienes de la familia. A cambio, iba a liberar al niño y nunca más me iba a molestar. «Es muy sencillo, Roberto», dijo. «Tú decides si quieres seguir viviendo con mi niño o si prefieres vivir en paz». No tenía opción. Mi salud mental estaba destruida. Mi trabajo estaba en riesgo. Mi vida se había vuelto un infierno. El dinero de la herencia no valía todo ese sufrimiento. Acepté el trato al instante, aunque sabía que estaba perdiendo una cantidad significativa que podría cambiar mi vida. Rita sonrió satisfecha y dijo que iba a conseguir los papeles para que firmara el lunes. Pero mientras tanto, dijo, «Mi niño va a seguir contigo. Es para que no cambies de opinión». Salí de ahí sintiéndome humillado, pero también aliviado por saber que eso iba a terminar. El lunes en la mañana, fui al notario con Rita y firmé todos los documentos. Renuncié oficialmente a mi parte de la herencia, pasando todo para ella sin cuestionar. El notario hasta preguntó si estaba seguro, porque era una cantidad considerable, pero confirmé que sí. Rita estaba radiante, como si hubiera ganado la lotería. Después de firmar los papeles, me llevó de vuelta a su casa e hizo un ritual raro. Prendió varias veladoras, quemó unas hierbas que no conocía y se quedó diciendo unas cosas en un idioma que no entendía. Al final, dijo, «Ya está, Roberto. Mi niño ya no te va a molestar más. Pero recuerda, si algún día intentas reclamar lo que ya no es tuyo, él va a volver». Salí de ahí sintiéndome vacío, como si hubiera vendido mi alma. Pero por lo menos iba a tener paz, o eso esperaba. Esa noche, por primera vez en semanas, logré dormir bien. No tuve pesadillas, no desperté de madrugada, no vi al niño en ningún lugar. Al día siguiente, volví a correr en la mañana, y fue como si nada hubiera pasado. Las calles estaban normales, sin ninguna presencia rara. Pasé por el árbol de la calle Morelos donde había visto al niño por primera vez, y no había nadie ahí. Por algunos días creí que todo había vuelto a la normalidad, pero el viernes de esa semana, cuando estaba regresando del trabajo, vi al niño una última vez. Estaba sentado en el mismo árbol donde todo empezó, pero esta vez estaba diferente. En lugar de esa sonrisa artificial, tenía una expresión neutra, casi triste. Cuando me vio, me saludó con la mano, como si se estuviera despidiendo. Parpadeé, y cuando abrí los ojos, había desaparecido. Nunca más lo volví a ver después de eso. Ya hace casi un año desde que firmé esos papeles, y el niño de verdad nunca más apareció. Mi vida regresó a la normalidad, por lo menos en la superficie. Volví a correr todas las mañanas. Mi trabajo mejoró. Logré dormir bien otra vez. Pero algo cambió en mí para siempre. Perdí una cantidad significativa de dinero que era parte de mi herencia familiar. Dinero que podría haber usado para comprar una casa mejor o invertir en mi futuro. Más que eso, perdí la confianza en mí mismo. Siempre fui una persona escéptica,
que no creía en esas cosas de brujería y trabajos espirituales. Ahora sé que existen fuerzas en este mundo que no entiendo, y que es mejor no meterse con ellas. Rita consiguió lo que quería. No solo se quedó con mi parte de la herencia, sino que también me enseñó una lección que nunca voy a olvidar. Algunas batallas simplemente no valen la pena pelearse. Lo peor de todo es el aislamiento que vino después. Toda mi familia se enteró de lo que pasó y ahora todo mundo me evita. No es que me culpen exactamente, pero nadie se quiere meter con Rita después de lo que me hizo. En las reuniones familiares, cuando ella está presente, todo mundo se queda en la suya. Nadie cuestiona nada de lo que dice o hace. Me volví como un ejemplo de lo que pasa cuando alguien decide desafiar sus poderes. Mi mamá todavía me habla, pero siempre con ese tono de «te lo dije», como si debería haber escuchado sus consejos desde el principio. Mis primos me saludan, pero es solo por educación. Todo mundo sabe que me metí con cosas que no debía. Como dicen, es como si tuviera una marca invisible que me separa del resto de la familia. Y tal vez sea mejor así. Hoy en día, cuando paso por la casa de Rita, siempre me saluda desde la ventana, con una sonrisa que me da escalofríos. Es una sonrisa de victoria, de quien consiguió lo que quería. Sabe que me quebró, que me enseñó quién manda en la familia. A veces pienso en cómo podrían haber sido las cosas diferentes si me hubiera tragado mi orgullo desde el principio, si hubiera aceptado la división que propuso. Tal vez estaría con menos dinero, pero por lo menos no habría pasado por todo ese terror. Tal vez la lección que aprendí vale más que el dinero que perdí. O tal vez soy solo un cobarde que se dejó intimidar por una vieja que sabe meterse con cosas que no entiendo. Sinceramente, ya no sé. Lo que sé es que nunca más voy a desafiar a nadie que se meta con esas cosas. Prefiero quedarme en la mía, callado en mi rincón, sin molestar a nadie. Lo único bueno que salió de todo esto es que mi ansiedad mejoró bastante. Parece contradictorio, pero después de pasar por una experiencia tan intensa, los problemas del día a día parecen chiquitos. Sigo corriendo todas las mañanas, y esa rutina me ayuda a mantener la cabeza en su lugar. A veces, cuando paso por el árbol de la calle Morelos, me acuerdo del niño y siento un frío en la panza, pero ya no regresa, y sé que no va a regresar mientras mantenga mi parte del trato. Rita consiguió lo que quería, y yo aprendí a no meterme con avisperos. Es una lección cara, pero por lo menos es una lección que nunca voy a olvidar. Y si algún día alguien me pregunta si vale la pena pelear por herencia con pariente que se mete con brujería, le voy a decir, no vale. Definitivamente no vale. Yo nunca pensé que aceptaría ese tipo de trabajo, pero en 2008 no tenía casi nada de dinero. Las cuentas atrasándose y ninguna entrevista saliendo bien. Cuando don Armando apareció con la propuesta, le entré de una, ni lo pensé mucho. Vigilante nocturno en una empresa textil abandonada, allá en Guadalupe. Dijeron que era solo para cuidar el patrimonio, pero el sueldo estaba arriba del promedio. Entonces acepté sin discutir. Mi esposa lo sintió raro, pero le dije que no era nada del otro mundo, solo echar ojo a las cosas durante la noche. El turno era de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Solo. No parecía tan feo, al principio. Solo necesitaba aguantar vara. La primera noche, me di cuenta de que el lugar era más grande de lo que me imaginaba. La nave parecía interminable. Ese tipo de construcción vieja, de techo bien alto. Las máquinas estaban todas tapadas con lonas gruesas, parecían fantasmas formados. Las luces, cuando funcionaban, parpadeaban sin parar, nunca se quedaban prendidas derecho. En la oficina, había montones de papel y muebles regados, como si alguien hubiera salido corriendo y dejado todo tirado. El olor era fuerte, una mezcla de humedad y aceite viejo. Me quedé caminando de un lado para otro tratando de acostumbrarme, pero el aire estaba pesado. Parecía que había algo ahí, ¿saben? Esa sensación difícil de explicar, como cuando sientes que no deberías estar en un lugar.
La primera señal rara pasó luego en la tercera noche. Acababa de terminar la ronda por el pasillo principal, yendo hacia las oficinas. En cuanto entré, las luces se apagaron solas, pero solo ahí, en el pasillo. Me reí nervioso. Creí que era solo problema del cableado, porque de verdad todo estaba viejo y descuidado, solo que ahí, mientras trataba de encontrar el apagador, oí un ruido de metal haciendo eco entre las máquinas, como cuando se cae una pieza o pega con otra. Se me aceleró el corazón. Fui hasta allá revisando todo, pero estaba todo igual, las lonas sin tocar. Traté de convencerme de que era solo ruido del edificio viejo, tal vez un animal. Todas las noches parecía haber algo diferente, un eco de pasos, a veces bien atrás de mí, en los pasillos vacíos. Algunas puertas se azotaban despacio, sin nada de viento. Cuando iba a ver, estaban atoradas igual que antes. Al principio hasta trataba de reírme de esas cosas. Me repetía, es solo el edificio viejo. Pero la neta, ya me quedaba con esa desconfianza. A veces estaba seguro de que alguien me estaba siguiendo, pero nunca veía nada cuando volteaba. Me fui poniendo cada vez más atento y desconfiado, con la linterna en la mano. Era como vivir en una película con el volumen bajo, esperando que algo saltara. El baño era el peor lugar para ir. Solo entraba ahí cuando ya no aguantaba, porque cada vez era un pánico diferente. Las luces parpadeaban como estroboscopio cada vez que las prendía, y varias veces las llaves se abrían solas a media madrugada. El sonido del agua pegando en el lavabo, cuando menos te lo esperas, es para helarte la sangre. Hubo una noche que oí el ruido de las máquinas prendiéndose por unos segundos, aunque sabía que estaba todo apagado en el tablero de luz. Corrí a ver, pero, claro, todo callado otra vez. El miedo ya estaba creciendo, igual que mis ganas de largarme cada noche. Empecé a sentir escalofríos y un frío gacho en ciertas partes de la nave. Era como entrar a un refrigerador en medio del calor. La sensación era tan clara que hasta se hacía vapor de la respiración. En el baño, los fenómenos se ponían aún peores. Las puertas de los separos se azotaban solas, una tras otra, en una secuencia que parecía imposible. Evitaba mirar al espejo porque, de la nada, se empañaba completamente, como si alguien acabara de bañarse con agua caliente. Pero no había regadera ahí, solo un lavabo. Hubo noche que oí un sonido de llanto bajito, haciendo eco entre los azulejos. Juro que pensé que me estaba volviendo loco. En las rondas, siempre trataba de pasar rápido cerca de las máquinas. La oscuridad era casi total cuando se iba la luz, lo que estaba pasando cada vez más seguido. Fue en una de esas noches, cuando todo se puso negro de verdad, que pasó lo que más me marcó. Sentí una mano helada posarse en mi hombro. De verdad, de esas sensaciones que no pueden ser solo impresión, el peso, el frío, todo real. No pude voltearme, me paralicé del pánico. El tiempo parecía haberse parado y solo pensaba en salir de ahí. En un impulso, pegué un grito, saqué la pistola .38 de la cintura y disparé para arriba, desesperado. El eco de los balazos llenó la nave, mezclado con el ruido de las lonas moviéndose, como si algo hubiera corrido a las esquinas. Salí corriendo en la oscuridad, pegándome con las máquinas y tropezándome con todo lo que había por delante. No volteé para atrás ni un momento. Me fui derecho hasta la salida de la nave. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a explotar. Solo pude respirar otra vez cuando me subí al carro, en el estacionamiento, y cerré las puertas. Dentro del carro, las manos me temblaban tanto que se me cayeron las llaves al suelo unas 3 veces antes de poder prender el motor. Me quedé ahí parado unos 20 minutos, tratando de calmarme. Solo cuando el sol empezó a aclarar, tuve valor de salir otra vez, bien despacio, para cerrar la nave. En el camino a casa, me paré en una gasolinera y me quedé minutos viendo mi propio reflejo en el vidrio. No podía explicarme a mí mismo lo que había pasado. Sabía que nadie me iba a creer si contaba todo. Después de esa noche, nunca más pude entrar de verdad al edificio.
Inventé cualquier excusa para don Armando. Le dije que estaba haciendo rondas externas por seguridad, pero era pura mentira. Me quedaba solo en el carro, encerrado, vigilando la entrada y tratando de no mirar mucho al edificio. Llegó a sospechar. Me preguntó un montón de veces si estaba todo bien, pero yo inventaba cualquier cosa, diciendo que estaba todo tranquilo ahí adentro. Solo quería mantener el trabajo, necesitaba el dinero, pero ya no tenía valor de entrar. Las noches se volvieron interminables. Me quedaba solo en el carro, tomando café feo de termo y fumando un cigarro tras otro. El radio casi no agarraba en esa región, entonces mi único pasatiempo era observar las ventanas del edificio. De vez en cuando, se podían ver las luces parpadeando ahí adentro, principalmente en el segundo piso, donde nunca subía nadie. A veces estaba seguro de que veía sombras moviéndose atrás de las ventanas, pero trataba de no hacerles mucho caso. El miedo era que alguien viera y perdiera el control. Durante el día, trataba de dormir para recuperar las fuerzas, pero era casi imposible. Me quedaba pensando todo el tiempo que algo me podía pasar ahí en la calle, solo dentro del carro. El miedo empezó a acompañarme a casa. Hubo noche que desperté sudando frío, creyendo que alguien me había tocado otra vez. Los sueños se volvieron pesadillas, casi siempre con ese toque helado en el hombro, como si la mano me pudiera encontrar en cualquier lugar, no solo en la fábrica. Traté de platicar con otros empleados viejos de la empresa, tratando de descubrir si era solo conmigo que pasaba eso, y fue ahí que supe de los rumores. Dijeron que hubo un accidente feo ahí en 2005. Un operario se quedó atorado en una de las máquinas y no sobrevivió. La gente más grande decía que el lugar nunca más fue igual después de eso. Otros vigilantes también habían abandonado el puesto de la nada. Algunos ni recogieron el último sueldo. Nadie hablaba directamente de fantasma, pero todo mundo cambiaba el tema rápido cuando yo preguntaba. Fui juntando las piezas poco a poco. Algunos ex empleados contaron que siempre oían cosas cuando tenían que quedarse hasta más tarde. Relataron pasos, apagones repentinos y sonidos de voces en las oficinas vacías. Uno de ellos se puso pálido cuando mencioné el baño. Dijo que nunca lo usaba. Prefería aguantarse hasta llegar a casa. Sentí un alivio raro por saber que no era solo conmigo, pero el miedo se puso peor. Parecía que mientras más sabía, más las cosas tenían sentido, y menos quería entrar ahí otra vez. Mi convivencia en casa empeoró mucho en esa época. Mi esposa decía que estaba raro, callado, distante. Quería explicar, pero ¿cómo decir? Casi no dormía más, siempre despertando con el cuerpo helado u oyendo llanto de niño que nadie más escuchaba. Me volví prácticamente un zombie, solo funcionando a pura fuerza de voluntad. El miedo se volvió rutina, y cada noche parecía más larga que la anterior. Pasé 8 meses viviendo así, rezando para que llegara pronto el fin del contrato. Creaba excusas para todo, hasta para no recibir visita de los hijos en el trabajo. Decía que era peligroso para ellos, que no podían entrar. Don Armando seguía pagando, pero se veía que ya no se creía mis historias. Sentía que estaba llegando al límite, la cabeza ya no aguantaba tanta presión. No veía salida, pero tampoco podía pedir que me corrieran. Hubo un día que me sentí tan mal que decidí contarle por lo menos parte de lo que estaba sintiendo a don Armando. No hablé de fantasma, pero le dije que ya no estaba pudiendo hacer las rondas bien, que estaba enfermo, cansado, sin dormir. Para mi sorpresa, no dudó. Al contrario, solo dijo, ya me imaginaba que algo pasaba, como si ya esperara oír eso. Fue un alivio, pero al mismo tiempo dejó todo aún más raro. Después de que salí, descubrí que no fui el único. Varios vigilantes pasaron por ahí después de mí, pero nadie se quedó más de algunas semanas. En el barrio, el rumor era que la nave estaba maldita. Traté de ignorar, pero cada vez que paso cerca de ahí, siento un escalofrío subirme por la espalda. Nunca le conté todo a mi esposa, solo le dije que era un trabajo pesado y peligroso. Cree hasta hoy que solo tuve nervios, por el cansancio. Hoy en día, no me quedo más en la oscuridad de ninguna manera,
Cualquier ruido raro ya me pone alerta. No acepto más trabajo en lugar aislado. Y si no hay gente cerca, ya lo descarto. La pistola todavía está guardada en un cajón, pero nunca más la toqué. Solo de pensar en la sensación de esa mano helada, ya se me revuelve el estómago. Hay noches que todavía sueño, ¿o será que no es sueño? Con la fábrica, las luces parpadeando ahí adentro, y esa presencia atrás de mí. Mucha gente cree que esas cosas no pasan de verdad. Yo mismo, antes, me reía de esas historias. Pero aprendí de la peor manera que existen cosas que no tienen sentido y que nunca vamos a poder explicar. Pasé casi un año huyendo de algo que ni sé decir qué era, pero que siento hasta hoy. Si hay una lección es esta: el respeto por lo desconocido nunca es exageración.